¿Cómo crecer en gracia? ¿Cómo es que tú puedes crecer en gracia? Bueno, cumple las condiciones mencionadas en el cuarto punto de esta conferencia. No es necesario repetirlas. El cuarto punto hablaba de las condiciones para poder crecer en la gracia. Ya lo vimos en este mismo estudio, en este mismo capítulo, y eh, todo lo que está ahí, esas son las condiciones para poder crecer en la gracia. Recuerde que cada paso de progreso debe ser dado por fe y no por obras. Es verdaderamente sorprendente el error que algunos hombres buenos han cometido en este tema. El doctor Chalmers afirma que la manera de ser santificado es trabajando para ello. Hace unos años, el doctor Pond publicó un folleto en el que se unió al doctor Chalmers en ese tema y afirmó que la idea de ser santificado por fe era un absurdo. De hecho, la costumbre ha sido casi universal de representar el crecimiento en gracia como consistente en la formación de hábitos de obediencia a Dios. Pablo habló contra eso ahí en Colosenses, cuando les decía de que tales cosas, dice, tales cosas tienen la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. Pero dice, no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Es lo que es formar hábitos de obediencia a Dios. Si no proviene de fe, hermano, no proviene de nada. No sirve. Sin embargo, es sorprendente que tantos hombres buenos hayan caído en este error. El hecho es que cada paso de progreso en la vida cristiana se da mediante una apropiación fresca y más plena de Cristo por fe, un bautismo más pleno del Espíritu Santo. A medida que nuestras debilidades, fragilidades, pecados y necesidades se nos revelan por las circunstancias de la tentación por las que pasamos, nuestro único y eficiente auxilio se encuentra en Cristo. Y crecemos solo cuando, paso a paso, nos apropiamos más plenamente de Él en una relación u otra y más plenamente nos vestimos del Señor Jesucristo. A medida que somos cada vez más vaciados de la dependencia propia, o sea, de depender de uno mismo, a medida que renunciamos y descartamos toda expectativa de formar hábitos santos por alguna obediencia nuestra, y a medida de que por fe aseguramos bautismos más profundos del Espíritu Santo y nos vestimos más completamente del Señor Jesucristo, más y más a fondo y en más de sus relaciones oficiales, en esa misma medida crecemos más rápidamente en el favor de Dios. Menos dependencia de uno mismo, más dependencia en la obra del Espíritu Santo y del Señor Jesucristo. Que es lo que les he estado diciendo todo este rato, hermanos. El Espíritu Santo viene y nos susurra, como que nos prepara mentalmente para lo que vamos a enfrentar. Eso es lo que está hablando aquí. Y cuando yo creo eso, lo que me está poniendo en mi mente es cuando yo camino ahí, es cuando de ahí surgen esa santidad que es realmente es hecha por Él. Nada puede ser más erróneo y peligroso que la idea comúnmente aceptada de crecer en gracia mediante la formación de hábitos santos. ¿A qué se refiere hábitos santos? Que te dan rutinas. Haz esto, cuenta hasta 10 antes de enojarte. Haz esto, o sea, lo mismo que les dan en el mundo, la psicología y todo eso. Pues sí, en el momento quizás te funcionará, pero cuando sale de repente, no tenía la persona tiempo para contar hasta 10. Vamos, se enoja y lo mata, o lo golpea, o hace algo malo. Es el fracaso, y el mundo está lleno de ese fracaso de la formación de hábitos santos, que no funcionan. Porque no está tocando el corazón, está tocando lo de afuera. El problema es el corazón, que el corazón no ama a toda persona, sean buenos, sean malos, sean amigos o sean enemigos. Entonces, lo que está hablando aquí es que cuando el corazón ha sido purificado por la fe, de ahí van a ser naturalmente y de corazón el amar a todos. Solo por actos de fe nos apropiamos de Cristo. Y somos tan verdaderamente santificados por fe
como somos justificados por fe. Así es, hermano. Tanto la santificación es por la fe como la justificación es por la fe. En mi teología sistemática, al señalar las condiciones de la santificación total o permanente, he señalado alrededor de 60 de las relaciones oficiales de Cristo. Como ya he dicho, y allí he insistido, como aquí insisto, que el crecimiento en santidad y consecuentemente en el favor de Dios solo se asegura mediante apropiaciones frescas, más plenas y completas de Cristo en todas estas relaciones de sus oficios. Que era lo que hablaba la semana pasada, hermanos, sobre cuando Cristo como el buen pastor, Cristo como mi sabiduría, Cristo como mi justificación, Cristo como mi salvación, Cristo como mi redentor, que hay muchas relaciones que tiene Cristo y que cada una de ellas llega a cada una de las necesidades que nosotros tenemos, según sea el caso. Si desea crecer en gracia, debe hacerlo por medio de la fe. Debe orar en fe por el Espíritu Santo, debe apropiarse y vestirse de Cristo por medio del Espíritu Santo. En cada paso hacia adelante en su progreso, debe tener una unción fresca del Espíritu Santo por la fe. Eso sobre todo lo último. Debe tener una unción fresca del Espíritu Santo por la fe. Esa comunión con Él es la que cambia nuestros pensamientos. Y cuando los pensamientos son cambiados, el corazón ha sido cambiado, todo nace bien, hermanos. Termino con esto, observaciones finales. De este tema vemos la gran importancia de instruir adecuadamente a los nuevos conversos. En muchos casos tienen muy poca instrucción adecuada a su experiencia y grado de inteligencia cristiana. En algunos casos se tienen ideas equivocadas de la perseverancia de los santos y se da por sentado que los bebés en Cristo crecerán sin necesidad de atención especial, sin la leche sincera de la palabra mediante la cual deben crecer. Algunos, asumiendo que necesitan instrucción, les dan inadvertidamente una instrucción falsa. Los impulsan a trabajar externamente y con celo, sin prestar mucha atención al fortalecimiento y desarrollo de su vida interior, o sea, el corazón, hermanos. No les enseñan a apropiarse y vivir en Cristo como su vida, sino que los presionan para hacer sus deberes, trabajar para Dios y las almas, sin enfatizar lo suficiente que sus acciones no valen la pena. Es más, no vale nada si no provienen de la vida de Dios en sus almas. El resultado de esto es una actividad externa bulliciosa, mientras que la vida interior espiritual se debilita. Esto debe terminar en un disgusto por la propia falta de corazón y en volver a la apatía y el descuido. Por eso es que muchos se apartan de la fe, hermanos. Porque estaban haciendo las cosas para aparentar, porque le decían, pero no estaba el corazón. Primero hay que tener el corazón para después hacer todo lo demás. A veces se comete un error en la dirección opuesta. Se les enseña a descansar en Cristo en un sentido quietísimo e inactividad antinomiana. En otras palabras, no tienes que hacer nada para Dios, ni tienes que hacer los mandamientos, ni tienes que hacer nada de eso. Ese es el lado opuesto, hermanos. Entonces, son exhortados a ejercer la fe, pero no se les inculca con firmeza la comisión de que debe ser una fe que obra y que obra por amor, que purifica el corazón y vence al mundo. El resultado es que no hacen nada en el cristianismo. Los pecadores son dejados dormir y se dirigen al infierno en medio de ellos y no hacen ningún esfuerzo por salvarlos. Vemos la importancia de un ministerio ungido por el Espíritu Santo. La gran necesidad de la iglesia es un ministerio tan completamente ungido por el Espíritu Santo que sepa cómo guiar a la iglesia hacia adelante y hacia arriba, hacia el máximo desarrollo de la piedad cristiana. Para instruir a los conversos
y mantener a la iglesia progresando en santidad, el ministro debe progresar él mismo. O sea, él mismo debe crecer. Debe ser un cristiano verdaderamente vivo y creciente. En otras palabras, tiene que ser salvo. Tengo buenas razones para saber que las iglesias en muchos lugares se sienten profundamente adoloridas por la falta de piedad viva y crecimiento en sus ministros. Sus ministros son intelectuales, literarios, filosóficos, teológicos en su enseñanza, pero son tristemente deficientes en unción. Esto es, son de los que nomás aprenden las cosas, pero no tienen el corazón. No tienen la búsqueda con Dios. No van con Dios para recibir de parte de Él. Tienen poco poder con Dios o con los hombres. Instruyen el intelecto hasta cierto punto, pero no satisfacen las necesidades del corazón. No llegan al corazón, hermanos. Los conversos mueren de hambre bajo su predicación. Predican un evangelio intelectual en lugar de un evangelio espiritual. Predican el cristianismo como una teoría, una doctrina, una filosofía y no como una experiencia real y viviente. Y esto sucede, hermanos, porque ellos no tienen una experiencia real y viviente, porque no han nacido de nuevo, porque no tienen eso que se siente cuando uno nace de nuevo, cuando uno es cambiado, cuando uno ha sido ministrado por Dios, cuando uno ha sido guiado. Ellos no han pasado eso. Ellos todo es aprender de un libro y recitar las opiniones del teólogo del libro que está leyendo. Y eso es todo, pero no tiene una experiencia real y viviente. A menudo es extremadamente doloroso escuchar a ministros predicar que manifiestamente no saben lo que dicen o de qué hablan. Hablan del cristianismo como un sentimiento interno en lugar de ser una devoción del corazón a Dios, como una emoción, un sentimiento en lugar de un amor que abarca todo y eficiente, un estado y actitud voluntaria de la mente del cual necesariamente deriva una vida santa. Hermanos, ¿cómo pueden hablar del amor como una emoción, un sentimiento, cuando el amar a los enemigos no despierta ningún sentimiento y emoción más que de odio? ¿Qué emoción despierta que alguien te traicione, que alguien te calumnie, que alguien te defraude, que alguien te haga algo malo? ¿Qué emoción despierta naturalmente? Rencor, odio. Sin embargo, cuando Jesús dice, amad a vuestros enemigos, ahí claramente nos demuestra que el amor no es un sentimiento. El amor es una acción voluntaria de la mente. Yo voy a amar, no importa lo que me haga, independientemente que mis emociones y mis sentimientos me están diciendo otra cosa, yo los ignoro y hago lo que Dios hizo conmigo. Lo amo a Él como Dios me amó a mí. Y lo voy a amar aunque sea un enemigo, porque una vez fui también enemigo de Dios. Entonces, hermanos, esto realmente es un absurdo. Es quitarle la verdad fundamental del cristianismo, porque Jesús dijo, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos para con los otros. Hablan de la fe como un estado o convicción intelectual y no como un acto de confianza y compromiso, una entrega de todo el ser para hacer y sufrir toda la voluntad de Dios. Hablan del arrepentimiento como si fuera un mero pesar involuntario por el pecado. No enseñan que el arrepentimiento es un cambio de mente hacia Dios, un abandono del espíritu de buscar el propio interés y un cambio total de la mente hacia Dios. Hablan de la santidad como si fuera un estado completamente inalcanzable en esta vida. De hecho, lo digo con tristeza, pero debo decirlo. Las enseñanzas de muchos ministros son una piedra de tropiezo para la iglesia. Eso es en aquel entonces, hermanos. Estoy hablando en el siglo de 1800. Ahorita, hermanos, estamos en el 2025 y ahorita hay una completa apostasía en la iglesia. En el tiempo era verdad. Ahora imagínense ahora, donde cada vez está declinándose más moralmente todo, hermanos.
Bajo su enseñanza, los convertidos no pueden establecerse en la gracia lo suficiente como para ser muy útiles o para vivir vidas que sean honorables para Cristo. Imagínense en el siglo XIX ministros predicando a los conversos que deben crecer en gracia a través de obras. Que se asombre cielo y tierra ante esto. Tales maestros no saben cómo crecer en gracia ellos mismos. Seré considerado severo si digo que son líderes ciegos guiando a los ciegos. Y es lo que son, hermanos. Son ciegos guiando a los ciegos porque ellos mismos no saben cómo crecer en la gracia. Vemos la razón de tanto retroceso, de tanta gente que entra y luego se sale. Porque las iglesias se están convirtiendo en fábrica de ateos, hermanos. Fabrican incredulidad allá adentro. Están por un tiempo, les bajan el dinero hasta donde puedan y después ya la persona se da cuenta que es un fraude y se sale de la iglesia. Y es lo que está pasando actualmente, hermanos. Hay una declinación de la gente, de la membresía en las iglesias. Y es por causa de que no están dando el evangelio verdadero, hermanos. Los convertidos, por supuesto, retrocederán si son conducidos por falsas enseñanzas. Si por un lado se les enseña a trabajar en la santificación a través de obras, pronto sus obras se convertirán en obras muertas y no serán el resultado de la fe que obra por amor. Si por otro lado están llenos de nociones abstractas y doctrinas y se les enseña a descansar en una fe antinomiana, caerán en la pereza e inactividad. Creo firmemente que en casi todos los casos en que ha habido una reacción desastrosa tras un avivamiento, se debe a la falta de enseñanza oportuna y apropiada. Pero para ser oportuna y apropiada, debe ser una enseñanza ungida. Las escuelas de teología necesitan prestar mucho más atención al crecimiento en gracia de sus estudiantes. Necesitan un profesor de cristianismo experimental, o sea, que él mismo haya experimentado el cristianismo en su vida, que tenga suficiente experiencia y poder para llevarlos a esas regiones más altas de la experiencia cristiana, que son esenciales para que puedan liderar a la iglesia hacia la victoria. Es sorprendente ver cuando poco esfuerzo se hace para cultivar el corazón de los jóvenes que estudian para el ministerio. Y eso es esencial, hermano, porque se debe cultivar el corazón, que realmente, ¿qué motiva a ese joven a estar en el ministerio? Si no es el corazón, si el corazón no está alineado como el corazón de Cristo. Debemos tener un cambio en este aspecto. Se debe requerir un estándar mucho más alto de experiencia cristiana como condición para la ordenación. Es doloroso ver cuán cuidadosamente se examinan a los hombres en lo que respecta a sus logros intelectuales, mientras que las cuentas que dan de su experiencia cristiana apenas nos permiten esperar que hayan sido convertidos. ¿Cómo les duele a los cristianos viejos ver a los líderes designados en la iglesia de Dios como si fueran bebés espirituales? Y es lo que son. Muchos líderes que son bebés espirituales. Nunca he estado presente en el examen de un candidato a la ordenación donde se requiriera algo más que simple evidencia de conversión de él. Nunca los escuché preguntarles acerca de su progreso en la experiencia cristiana, ni de su capacidad espiritual para guiar al rebaño de Dios hacia pastos y aguas tranquilas. Nunca los escuché cuestionados de manera que manifestara la menor concepción de cuáles son los requisitos indispensables espirituales de un hombre que va a destacar como líder e instructor espiritual de la iglesia de Dios. Se dedican más horas a determinar los logros intelectuales de un candidato y solo minutos para determinar sus logros espirituales y experimentales. Toda la evaluación
indicará claramente que el cuerpo ordenador no da mucha importancia a esta parte de la educación del ministro. Es de extrañar que la iglesia de Dios sea tan débil e ineficiente, mientras que sus líderes y maestros son muchos de ellos simples niños en el conocimiento espiritual, mientras que una experiencia cristiana madura no forma parte de la ecuación indispensable de un ministro. Esto es infinitamente más peligroso y ridículo que confiar a los hombres o a liderar un ejército en el campo de batalla, mientras solo entienden matemáticas y nunca hayan tenido ninguna capacitación o experiencia en asuntos militares. Hermanos, y así hay muchos que no tienen esa preparación en el corazón, hermanos, una experiencia con Dios, y simplemente recitan lo que han leído en libros. Es todo. Ellos mismos no tienen experiencia con Dios y por eso no son guiados por la verdad. En este sentido, también debe haber un gran cambio. Las iglesias deberían negarse a ordenar y recibir pastores a menos que estén completamente satisfechas de que han progresado mucho en la experiencia cristiana, de modo que puedan guiar y mantener a la iglesia despierta. Deberían insistir en la educación de su corazón y no solo de su cabeza, en su capacidad para tomar a los nuevos conversos y guiarlos hacia esas experiencias profundas que los harán trabajadores estables y eficientes en la causa de Dios. Piensa en seminarios teológicos como aquellos sobre los que presidieron el doctor Chalmers y el doctor Pond, donde se enseña a los líderes de la iglesia de Dios que la santificación o crecimiento en gracia se logra por obras y no por fe. No lo digas en Gat, ay de Sión, cuando sus grandes y buenos hombres caigan en tales errores.